Ingeniero. Todavía no, ingeniero. Está cargando. Qué raro. Ya debería. Ahora sí se ve. Ahora sí se ve. Ingeniero, buenas noches. Álvaro, buenas noches. Va a disculpar, ingeniero. Yo mandé en el formulario mis datos personales y no me gané una invitación sobre la plataforma, ingeniero. Incluso le mandé un mensaje al privado a usted. ¿Hablé hoy con usted al mediodía? No fue conmigo. Ya, bueno, alguien me llamó. Álvaro, como dije al inicio, hoy al final de la clase, por favor, usted y 2 compañeros suyos más que no recibieron el acceso, los otros 50 sí, digamos, se quedan al final de la clase de hoy y vamos a ver una solución alternativa o directa ya, por favor. Listo, ingeniero, gracias. Bien, como decía, este tema lo empezamos la semana pasada, lo vamos a terminar el día de hoy, y luego del break vamos a entrar a redes industriales, donde vamos a ver lo que es la lógica de, digamos, los protocolos de software y hardware para control y programación de drives que a su vez manejan los motores. Me dicen si se ve en pantalla completa, por favor. Parece que alguien se ve, ingeniero. Por ahí. Ya. Bien. Esto es primero, vamos a ir un poco rápido hasta donde nos quedamos del jueves, pero para retomar a partir de algo ya. Los drives para motores eléctricos es el enlace, y en eso quiero que lo tengan muy presente. Un motor eléctrico y una aplicación, si el motor eléctrico está en un arranque directo y nada más, va a operar a velocidad nominal y par nominal, ¿verdad? Lo que significa un comportamiento luego del momento de arranque, de romper la inercia, con valores de corriente y voltaje que exceden los valores nominales, que pueden significar un estrés mecánico para el compresor, la bomba, el ventilador, el motor reductor o lo que fuera que esté impulsando el motor eléctrico, y a la vez no nos permitirá ni eficiencias por el lado de reducciones de corriente al momento de arranque, ni tampoco nos permitirá control de velocidad o par. Entonces, las aplicaciones, por ejemplo, para una cinta transportadora, para un molino, o lo que más nos interesa en este módulo, aplicaciones de bombeo de fluidos, principalmente agua, o aplicaciones para compresión, sea de aire, es casi lo más común, o de otro fluido compresible. En esos casos, para que el motor se adecue al parámetro que guía el proceso, tiene que tener modificaciones y poder modular la velocidad angular o el par, o ambos. Y para conseguir eso, se utilizan drives. Los drives traen como, beneficio adicional que generan, que permiten eficiencias, lo que decía hace un rato, eficiencias por el lado de reducción de valores de arranque en cuanto a voltaje y corriente, lo que a su vez se traduce en ahorros y, menos estrés mecánico para lo que fuera que estén comandando, ¿no? Un motor reductor, un ventilador, una bomba, un compresor, etc. Entonces, que se entienda por drive como ese enlace, ese eslabón que hace que un motor, en cuanto a su performance, sea manipulable a efectos de que se adecue al proceso o a la máquina que estamos tratando de controlar.
Esta pregunta ya la respondimos, vamos a pasarlo rápidamente. Cuando hablamos de drive, tenemos que entrar a la disyuntiva de elegir entre un arrancador suave o un variador de frecuencia, ¿no? Como alternativas a una conexión directa, ¿no? Entonces, aquí hay varias consideraciones. En la clase pasada, ustedes mencionaron varias, por ejemplo, reducir el consumo de energía, reducir las emisiones, ahorros en costo de mantenimiento o prolongar la vida útil. Todas esas que mencionaron son correctas. Sin embargo, en algunos casos pesa más una que la otra. Un ingeniero electromecánico, o sea, ustedes en algún momento van a estar vinculados a motores, si ejercen la profesión. Entonces, en la operación de uno o más motores, básicamente una de las decisiones que se toma un arranque directo, siempre hablando en instalaciones, en mejoras o en proyectos nuevos, ¿no? Cuando es solo mantenimiento, básicamente esta pregunta ya fue respondida antes y se tiene que hacer un reemplazo, ¿no? A no ser que haya una necesidad de una mejora de eficiencia. Entonces, ¿cómo se elige entre un arrancador suave y un variador de frecuencia, ¿no? Y la respuesta, esto creo uno de ustedes lo contestó la clase pasada, depende de la aplicación. Esto de elegir entre un arranque suave y un variador de frecuencia, que a todo eso un variador de frecuencia es un arrancador suave que adicionalmente hace control de velocidad. Esto por la configuración de la electrónica de potencia que tiene, lo cual le permite hacer eso. Recordemos que estamos hablando de motores asíncronos tipo jaula. Entonces, lo que define la elección entre uno u otro drive es la aplicación. Mencionamos varios ejemplos en la clase pasada. Veamos otros. Por ejemplo, un sistema de pasteurizado. Un sistema de pasteurizado tiene operando en cascada 10 a 12 bombas centrífugas, cada una en una etapa o en una parte de la cascada. En ese tipo de aplicación, ¿qué consideran ustedes que sería más adecuado? Y estamos hablando de una aplicación, ¿no? En una planta cervecera, por ejemplo, la etapa de pasteurizado. ¿Cuál sería la elección? ¿Un arrancador suave o un variador de frecuencia? ¿Qué dice? ¿Se escucha el audio? Voy a mostrarles una foto. A ver, déjenme un ratito para que se haga mejor la pregunta. Un momento. Me dicen si se puede ver, les quiero compartir una. ¿Sí?
¿Se puede ver? Nada, ingeniero, todavía. Ya, a ver. Pestaña. A ver, ahora sí. ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya. ¿Qué es lo que ven ahí? Es una máquina, ¿ya? Es una pasteurizadora de cerveza. Bueno, una marca, ya agarré la primera imagen que vi. Hay formas de hacer y hacer cerveza, ¿ya? Generalmente en Bolivia se trabaja con este sistema. No es que hay una sola manera de hacer cerveza, pero se trabaja con este sistema. Entonces, ¿qué es todo lo azulito que ven ahí? Vamos a hacerle más zoom. Motor y la bomba. Motor y bomba centrífuga. Exacto. ¿Se puede ver el mouse? Ya, ven ahí, ¿no? Entonces, a ver, fíjense que tenemos el motor acá, ¿ok? El motor. Ven que cada motor está desde un gabinete de control, ¿sí? Y que el motor tiene un acople esta es una bomba centrífuga, ¿ok? Esta parte es la voluta. No se ve muy bien a este lado, pero aquí está el caño de succión y aquí esto es el caño de descarga. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Tenemos, bueno, esta es digamos, una pasteurizadora más bien pequeña. Tiene como 10 bombas. Las que tiene la empresa cervecera acá en Bolivia, una de las más o la más grande, tiene hasta más de 12 etapas. Pero bueno, la lógica es la misma. Para entender, si yo les pregunto, a ver, para esta máquina, ¿qué usaría usted? ¿Arranque suave? ¿Arranque directo? ¿Arranque suave o variador de frecuencia? Si usted no conoce el proceso, o sea, qué es lo que tiene que hacer la máquina, no puede responder la pregunta. Eso es lo que decíamos en la presentación. Tiene que conocer la aplicación. Recién conociendo la aplicación, se puede decir con propiedad, mire, para esta aplicación, directo, suave o variador. Dicho eso, les explico un poco de la aplicación. Lo que se hace acá es que el mismo fluido que está en proceso de convertirse en un alimento o en una bebida o en una cerveza, tiene que pasar por distintas etapas, ¿ya? Entonces, la bomba succiona de una etapa y descarga en otra. De esa etapa donde descargó, otra bomba succiona y descarga en la siguiente. De esa etapa en la que descargó, otra bomba succiona y descarga en la siguiente después, y así sucesivamente. Entonces, la única función de la bomba es hacer un trasvase entre etapas. Pregunta: con la información que les di, ¿se puede ya tener una idea qué tipo de arranque se necesita o qué tipo de arranque sería el adecuado? ¿Qué tipo de drive?
¿Qué me dice? Voy a comentarle eso luego. Hay un tema ahí que es que más tiene que ver con mecánica de fluidos que con motores, pero por ahorita concentrémonos en la parte del motor. ¿Cuál cree? Bueno, en este caso, para el tipo de aplicación y considerando que no hay adición de fluido entre etapas, el tipo de arranque que generalmente se encuentra más frecuente, habrá alguna excepción por ahí, pero más frecuente, si se tiene que usar un drive, es con arranque suave. Entonces aquí podemos ver, no sé, 10, 8 bombas y cada una tendrá un arrancador suave. ¿Ok? Con eso no solamente favorecemos eficiencias por el lado del consumo de corriente, sino también, y reitero porque no es menos importante, se reduce el estrés mecánico sobre la bomba. Entonces, ya dejo de compartir, volvemos a la presentación. Presentación. Creo que ya pueden ver. Entonces, lo que decide cuál es la mejor elección es la aplicación. Como el caso de una pasteurizadora. Veamos otro. Por ejemplo, una mezcladora, ya que es una olla, un tazón, donde se prepara algún alimento, donde se mezclan ingredientes, pero son tazones de miles de litros, o sea, son muy, muy grandes, ¿no? Y que tiene un batidor adentro, por ejemplo, para hacer el yogur. Entonces, cuando se tiene una batidora a nivel industrial grande, tan grande como una piscina, y lo que esa aplicación tiene que hacer es batir, y cada receta requerirá un tipo de batido a una velocidad diferente, ¿no? Para hacer un tipo de yogur, será para hacer otro tipo de yogur. Ya con esa información quizá podemos estar en condiciones de decir qué tipo de arranque tendría que tener la aplicación, el motor eléctrico o los motores eléctricos. ¿Cuál sería? Un drive donde podamos controlar la velocidad, y eso es únicamente un variador de frecuencia. Entonces, recordar de que la aplicación determina la mejor elección. Otras preguntas, y aquí vamos a pasar rápido porque de esto ya hablamos, es verificar qué tipo de par. Hay aplicaciones donde más que control de velocidad se necesita el control de par, esto en un molino, por ejemplo. Si el tamaño del espacio o el presupuesto que se dispone es un factor,
¿ya? Y si se requiere modificación de velocidades una vez que se termina digamos, la etapa de arranque. Vimos un video, ¿ya? Luego hicimos una definición que es un arrancador suave. ¿Ya? En el arrancador suave lo único que buscamos es controlar el arranque y la parada de los motores de manera gradual. Vamos a ver tipos de rampa más un momento. Y un variador de frecuencia es un dispositivo que controla la rotación del motor de corriente alterna mediante el ajuste de la frecuencia de la alimentación suministrada al motor. Esto es, alterando la frecuencia antes de alimentar al estator y que se genere el deslizamiento y el campo magnético que gira al rotor. También dijimos, mencioné en la clase pasada, que el variador de frecuencia es como decir un arrancador más un controlador de velocidad. Es como que es las dos cosas, ¿ya? Entonces, ¿cuándo utilizar uno en lugar del otro? Siempre respetemos que depende de la aplicación. Pero una vez hecho eso, como referencia nos sirve que donde se requiere un par de arranque bajo, donde no haya mucha carga al arranque, poco o ningún control de velocidad durante digamos ya en los valores nominales, ¿no? Generalmente en esos casos el arranque suave es suficiente. Y cuando se necesita, por el contrario, controlar aplicaciones con un arranque con un par de arranque alto o modificación de velocidad, en esos casos es lo más adecuado un variador de frecuencia. En cuanto a las protecciones generales, ¿ya? Respecto a una conexión estándar, no hay diferencia en cuanto a los dispositivos de comando y control, es decir, el contactor o los contactos que comanden al contactor. Eso con el arranque suave y con el variador se omite porque internamente ya tienen esa, digamos, el contactor incorporado, ¿no? Luego el resto en cuanto a las protecciones es lo mismo. ¿Qué significa esto? No es menor que cuando se considera que en alguna aplicación o en alguna instalación en particular pasar de un arranque directo a un arranque suave no implica muchos cambios, ¿no? Hay que retirar o puentear algunos dispositivos de control para dejar que el arranque suave haga el control directamente, ¿no? Y si tiene redes industriales, como vamos a ver más un rato, no solamente nos permite, digamos, abrir y cerrar los circuitos con un contactor a partir de un piloto o una señal relé remota, lo que fuera, sino que además nos permitiría toma de datos, ¿ya? Y control a través de PLC. Bueno, esto ya hablamos. También vimos esta tabla. Háganme acuerdo, por favor, estoy en la duda. ¿No? No, ingeniero. Ya, a ver, déjenme ver, quiero ver si apoyamos un momento con un gráfico adicional.
A ver si puedo proyectar un gráfico de apoyo. Ya. Entonces vamos a apoyar esta explicación con lo siguiente. Un momento, quiero abrir eso. Ya. Ok, compartir de nuevo. Entonces, en el arranque con un soft starter, un arrancador suave, vamos a ver una tabla donde se muestran los porcentajes. Es un comparativo, ¿ya? Esto es un comparativo de con o sin drive, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver los porcentajes de los diferentes métodos de arranque con una configuración en estrella triángulo a pleno voltaje y con arrancador suave. Me adelanto a algo, no sé si lo mencioné y si no, lo digo ahora. Estrella triángulo para variador de frecuencia no se usa. Es como una pregunta básica para examen, ¿no? Si fuera esta la pregunta. ¿Cómo conectar un motor estrella triángulo si está comandado por un variador de frecuencia? La respuesta es no, en ningún caso. Entonces, lo que vamos a ver en esta tabla, y es como una de las justificaciones o explicaciones de por qué están las eficiencias que se tiene con un arranque suave. Entonces, vamos a fijar en la siguiente tabla la reducción del par de arranque en comparación con el voltaje de arranque. ¿Ya? Entonces, veamos acá. Ah, no está. Ahora sí. Pantalla completa. Ya. En un caso de arranque a voltaje pleno, el tipo de, digamos, de arranque más básico que hay, el porcentaje de voltaje aplicado durante el arranque es el 100%, el porcentaje de par de arranque a plena carga es el 100%, y el porcentaje de corriente ese momento a plena carga es del 600%, es decir, el estrés mecánico al máximo. Veamos esto en un gráfico. A ver. Voy a poner el gráfico acá, porque si no va a estar cambiando de pantalla cada rato. Voy a poner el gráfico acá. Que no sé. Ya. A ver.
Tengo una curva que para ustedes debe ser bastante conocida, porque es la curva de motor. Y si no, bueno, nos sirve para recordarlo. Ahora sí, nuevamente, proyecto. Ya. Entonces, fíjense acá, tenemos en el eje horizontal la velocidad, en el eje vertical dos referencias. Uno, el porcentaje de la corriente y el otro, el porcentaje del torque. Por el lado de la corriente es tal como mencionaba, fíjense que al 600% de la corriente es el valor hasta el cual puede llegar en el caso de método de arranque más básico, ¿no? Lógicamente, luego esa corriente disminuye hasta valores nominales. Sin embargo, esta, reitero, es una alternativa que si bien funciona, no tiene eficiencias y carga mucho estrés mecánico en cuanto a esfuerzos sobre los ejes principalmente y básicamente sobre toda la parte mecánica. Luego vemos lo que sería un arranque en estrella triángulo, donde el voltaje aplicado durante el arranque estará alrededor del 58%, el par de arranque a plena carga 33%, y el porcentaje de corriente a plena carga hasta 200 aproximadamente. Vemos eso acá que sería como, ven que el punto está entre 200 y 225, bueno, por ahí. Y ahí ya tenemos una curva bastante más familiar, de hecho es la curva más común en cuanto a la operación del motor. Y ahí se ve precisamente en qué punto se consigue los valores de torque que se busca para una operación eficiente, ¿no? Hasta el punto que se llega a los valores nominales. Luego, ya operando con arrancador suave, el tipo de arranque al 150, 200, hasta el 450%, fíjense que el voltaje aplicado es 25% del 100% que fuera en una conexión directa. El par de arranque, sí, por milisegundos, estos son milisegundos, se ve afectado en el primer caso al 6%, ¿no? Es decir, no es suficiente para romper la inercia. Ese momento preciso, pero milisegundos después sí lo va a hacer. Y el porcentaje de corriente a plena carga es 150. Significa que más allá de esa corriente no va a subir, ¿ok? Sin embargo, el par de arranque va a ir aumentando progresivamente, el voltaje vaya subiendo. Esto se puede percibir también en la curva. Fíjense que tenemos 4 rangos en cuanto al torque: 100, 150, 200, 225%, en donde el 100% es el valor nominal, o lo que dice ahí RATE de torque, ¿no? Esos son los valores nominales. Y para los otros casos se repite con valores, pero básicamente la lógica es la misma. El porcentaje aplicado de corriente durante el arranque es bastante inferior a una conexión directa o a un arranque estrella-triángulo, y el par de arranque a plena carga es por unos milisegundos menor, pero luego va subiendo conforme el voltaje va subiendo. ¿Dónde están las eficiencias? Que la corriente no llega ni al 600%, que son valores que efectivamente lo que traen son ineficiencias, ¿no? En la operación y consumos de energía, como hicimos una comparación
operación numérica calculando los kilovatios hora en la clase pasada. Bien, entonces eso fue con el caso del arranque suave. Ahora, con el variador de frecuencia, el variador de frecuencia toma ese voltaje de la línea de corriente alterna, lo convierte en voltaje de corriente continua, filtra ese voltaje, ya vimos eso en el video del jueves, y a continuación se invierte nuevamente la señal. Con eso, ¿qué se consigue? Modular la frecuencia y por lo tanto, como efecto, por la misma fórmula, modular la velocidad. Ahora, como la energía no, bueno, salvo las pérdidas, no se destruye ni simplemente se transforma, esta energía, dado que los valores de corriente de consumo son menores, la tabla, entonces es menor, ¿no? La energía que demanda el motor sin dejar de cumplir lo que pide la aplicación. Bueno, ahí vimos esto ya no lo vimos, ¿no? Entonces, aquí simplemente está lo que vimos en el video, la secuencia que sigue para la modulación de la frecuencia, ¿no? Esto es como la electrónica de potencia interna de un variador de frecuencia. Entre la línea y la carga del motor. Fíjense cuántas rectificaciones hay entre corriente entre alterna y continua. Ahora, eficiencias. Elaboro un poquito más sobre eso. Les pido un momento y voy a traer agua. Perdón, bien. Ya con un arranque suave y mucho más con un variador de frecuencia, se tienen ganancias en eficiencias. Eficiencias siempre medidas en cuanto al consumo de energía. Por ese lado van las eficiencias en primer orden. Y en segundo orden, por la eficiencia global que se tiene en cuanto a la conversión mecánica de lo que sea que estuviera manejando el motor, sea en el caso de una bomba, que ya ahí se combina la eficiencia mecánica con la eficiencia hidráulica para dar una eficiencia general. Ahora, esta eficiencia en los arranques suaves, fíjense que se puede llegar hasta el 99,9%, o sea, prácticamente ya nada más que mejorar, ¿no? Ahora, eso depende del tamaño del arrancador y del voltaje que se aplica, ¿ya? Y aquí, ¿dónde está realmente la diferencia? No se puede precisar. Cada fabricante, por ejemplo, Siemens, Rockwell, ABB, por decir algunos de los tres más conocidos, en cuanto a la configuración específica esto que se ve aquí es genérico, esto. En cuanto a la configuración específica de la electrónica de potencia,
tienen sus diferencias, o sea, cada fabricante, y no solo diferencias, sino patentes, ¿no? Tiene sus diferencias de que un arranque suave, un variador de frecuencia de una marca no es exactamente igual al otro, ¿ya? Entonces, depende del tamaño, también depende del fabricante, de cómo hace la electrónica de potencia. Importante es que cuando se está operando a velocidad plena, nominal, y sin fluctuaciones en la carga, muy importante, o sea, sin fluctuaciones en el esfuerzo y el trabajo que tiene que entregar el eje, en esos casos, que no son pocos, pero repito, cuando se está a valores nominales, ¿ya?, de velocidad, y con la carga sin fluctuar, no hablo de velocidad, que la carga no fluctúe, en esos casos los arranques suaves son más eficientes que los variadores de frecuencia. Los variadores llegan a tener una eficiencia 95, 96, hasta el 98%, ¿ya? Durante el arranque, durante el funcionamiento en valores nominales y durante el paro, o sea, durante la parada, ¿ya? Comparado con las eficiencias que entrega un arranque suave, son menores, ¿ya? Pero el impacto a nivel de energía, salvo que hablemos de potencias muy grandes, es menor. O sea, este nivel de eficiencia para un drive de 37 kilovatios o 50 HP, si el tema es solamente el arranque, la ganancia o pérdida de eficiencia de un variador de frecuencia es mínima. Donde se nota, incluso valores pequeños, es cuando se está considerando potencias más altas o directamente en aplicaciones con media tensión. Ahora, no obstante lo anterior, algunos variadores, esto se ha dicho de algunos fabricantes, son capaces de ajustar mejor el consumo, esto como segundo párrafo estoy leyendo, son capaces de ajustar mejor el consumo de potencia durante una condición de marcha, ¿ya? Hay un tema de impulsos en el variador. Esto se refiere a la cantidad de impulsos, es lo que deriva en el tipo de aplicación que tiene un variador. Existen variadores que están bajo una lógica vectorial, otros escalar. Eso depende de, no quiero entrar en mucho detalle, del tipo de modulación que se quiere para la frecuencia. Esto afecta a que se tengan eficiencias un poco distintas, ya, entre cada tipo de variador, ¿no? El vectorial sería 1, generalmente son más altos, sería ahí 97.5 a 98%, por ejemplo. Siguiente característica es ya vimos las eficiencias, ahora vemos otra característica, es el calor. En un arrancador suave, la corriente que circula a través del contactor ya genera más calor, ya que no hay componentes de estado sólido, digamos, comprometidos o encendidos. Entonces, punto a tomar en cuenta, ¿ya? Esto se puede resolver a nivel de tablero, con enfriamiento se puede, ¿ya? O la configuración del arranque desde fábrica es con ya ventilación forzada,
algunos fabricantes permiten que se configure de esa manera. Cuando se está ya en operación a valor nominal, es decir, en marcha, un variador de frecuencia, mira ahí, aquí puse mal. Está inherentemente más caliente que el arrancador suave debido a que los componentes activos controlan constantemente la frecuencia y el voltaje, a diferencia del arranque suave. Ahora, en esto de las eficiencias, recuerden que mencioné que depende del tamaño. Esta eficiencia no tendría sentido querer ganar eficiencia por el lado del uso de un drive si la más importante ganancia de eficiencia no se ajusta según el porcentaje de carga. Es decir, si se tiene una aplicación donde se necesita un motor, una potencia en la salida del motor de 50 HP o 37 kilovatios, en ese caso, utilizar ese motor para una aplicación que requiera solamente 10 HP, o sea, el motor puede servir a 50, pero solo requiere 10 HP. En ese caso, con una carga nominal para 10 HP, fíjense, según la curva de eficiencia, que para un porcentaje menor al 25% son eficiencias bajísimas. Bajísimas, ¿no? Ahí vemos la curva para 1 HP, 10 HP y 100 HP, ¿no? Estos son con base en motores NEMA. La nota que está ahí muy importante, estas curvas indican una relación general que variarán según el tipo de motor y el fabricante. Pero la forma es la misma, ¿no? O sea, recién a partir del 30 hasta el 50%, la eficiencia llega a su valor máximo. Siguiente característica, los armónicos y el cableado en arranques suaves. A ver, en general, pregunta para no partir de algo que asumir que lo conocen, ¿no? De pronto hay alguna duda, ¿no? Que un voluntario, ¿ya? Para que nos explique, bueno, para que haga recuerdo a sus compañeros, en términos simples, ¿qué son los armónicos? ¿Qué son los armónicos? Bueno, ¿alguien? Nadie. Los armónicos son un fenómeno que se da en las instalaciones eléctricas de tipo industrial, ¿ya? Generado por todos los puentes de rectificación de la electrónica de potencia. Se dicen armónicos porque
digamos, tienen armonía, pero esa armonía se refiere a que la distorsión de la corriente producida por este fenómeno de los armónicos, y estoy tratando de explicar el nombre, la distorsión de la corriente genera una baja de tensión que a la vez también está distorsionada, ¿no? Y no es sinusoidal, o sea, no es de la forma como es cumpliría la corriente alterna. Y esto hace que finalmente se traduzca en un voltaje de alimentación ya con armónicos, es decir, con fluctuaciones que se tienen en la tensión. Ahora, dentro de las fluctuaciones existen armónicos de primer, tercer, quinto grado, ¿ok? Y más. No solamente estas distorsiones de corriente por la caída de tensión son una fuente de armónicos, ¿ya? También tendidos de cable largos, ¿ya? Coadyuvan o influyen en que se presente en una red eléctrica armónicos, ¿ya? Los armónicos no son buenos, terminan teniendo un rebote en la potencia reactiva, porque finalmente sabemos que eso igual se paga, pero no se usa, ¿no? Y es una pérdida de eficiencias. Se recomienda utilizar reactores de línea para evitar que los armónicos se retroalimenten en la fuente de alimentación y provoquen distorsiones del voltaje nocivas para otros equipos. Hasta el séptimo armónico generalmente es el más crítico, ¿ya? Hasta acá, ¿alguna pregunta? Bueno, siguiente característica en cuanto a la conexión. Un arranque estrella-triángulo es un método tradicional de arranque de motores que se utiliza para reducir la corriente de arranque en motores de inducción. Es el paso natural siguiente a un arranque puramente directo, ¿no? Este tipo de conexión muy común, estrella-triángulo, sucede cuando el ordenamiento de la secuencia de arranque consigue que una vez de que se arrancó en estrella, la configuración triángulo pasa a ser la conexión dominante cuando se alcanzó cierta velocidad o directamente la velocidad nominal. Esto de qué es primero, qué es después, cómo se reduce, ya lo dejo para su lectura porque eso ustedes ya lo estudiaron. Y aquí está escrito lo que les mencionaba hace un rato, que un motor eléctrico no es una práctica correcta, de hecho es totalmente incorrecta, de querer conectar estrella-triángulo si es con variador de frecuencia. ¿Ya? Siguiente característica, el costo. Esto ya lo habían mencionado ustedes cuando dijeron que entre las razones para usar un drive con arranque suave o variador de frecuencia están el ahorro. Ahora, no solo, bueno, principalmente viene por el lado de energía, pero no solamente. A un amperaje bajo, ¿ya? Esto es así, ¿ya? Independientemente de la marca, para todas, ¿no? A un amperaje bajo, el variador y el arrancador suave tienen costos similares, ¿ya? Pero a medida que el amperaje
y por lo tanto la potencia aumentan, también aumenta el costo del variador. Es decir, que a valores de amperaje bajos, ¿ya? Un arranque suave con un variador no tiene mucha diferencia en presupuesto. Sin embargo, a valores de corriente y por lo tanto de potencia altos, las diferencias quedan en evidencia, como vamos a ver acá. ¿Ya? Aquí podemos ver la comparación de costos entre un arrancador suave, ¿ya? Que sería un arrancador bajo el estándar IEC y un variador de frecuencia, ¿ya? Entonces, vemos. La base de referencia es, ahí están los colores, perdón, para cada referencia. Fíjense que si la referencia del 100% es el costo de un arranque en línea, ¿ya? Para un motor IEC, hacerlo con un arranque suave, que es la línea azul, hasta aproximadamente 78 kilovatios, el valor del costo sube progresivamente. ¿Ya? Luego, entre ese valor de potencia y hasta aproximadamente los 170 kilovatios, fíjense que el costo empieza a bajar. Es decir, uno de 78 kilovatios tendrá un costo más alto que uno de 170 kilovatios. Parecería que ahí hay una contradicción. Bueno, no es así, porque ese mismo fenómeno sucede, pero en sentido inverso, para el caso de un variador de frecuencia. El costo, si un arranque estándar tiene un costo de 100, para la misma potencia, que en este caso veamos sea como 22 kilovatios, puede ser casi el 1000%, o sea, casi el valor multiplicado por 10. Para complementar, veamos la comparación de costos entre un arrancador suave, un arrancador NEMA, ¿ya? Y un variador de frecuencia. Nuevamente, el variador sí tendrá un costo más alto, pero a partir de algunas potencias, entre 100 HP y 250, un poquito más HP, la inversión que se necesita para un drive es tipo variador es bastante más alta. Y en el caso del arrancador suave, fíjense que a 250 HP incluso es menos. Eso es ganancia de eficiencia total. O sea, pura ganancia de eficiencia. Ya para ir terminando con las características y veamos las restricciones, que eso nos va a derivar en una tabla enseguida. Son comunes las restricciones de baja corriente, ¿ya? Esto lo define la red eléctrica, ¿ya? O el distribuidor. Como por ejemplo el fin de suministro de energía del proveedor de la electricidad a un sistema de irrigación ubicado en un lugar remoto, ¿no? Cuando hay distancias largas entre la alimentación, se da este fenómeno y eso se traduce en que se pierden eficiencias y finalmente, si es que no se hace nada más, en la aumento de corriente y por lo tanto el gasto es más alto, ¿ya?
Un arrancador suave, ya esto es en el comparativo, puede limitar la corriente al 200%. De hecho, esto ya lo vimos acá. Ese valor es aproximado, pero fíjense que casi 215, 220 dice ahí. Entonces ese es un rango. Pero eso es lo que, digamos, representa lo que estaba comentando hace un ratito. Vuelvo ahí. Entonces, el arranque suave puede limitar la corriente al 200%, lo que también limita la magnitud del par aplicado. Esto es por milisegundos, no es, digamos, algo por un tiempo que termine afectando la aplicación. A diferencia, el variador puede provocar niveles de par superiores, es decir, entregar más torque, y a la vez mantenerse por debajo del requisito de corriente, ¿no? Eso es una restricción que también va a derivar en restricciones de presupuesto. Estas restricciones afectan de manera distinta según el tipo de aplicación, ¿ya? Para el caso de ventiladores, casi cualquier aplicación que utilice una velocidad de marcha constante, como es un ventilador, es un candidato, digamos, es una solución el drive, en este caso el arranque suave, si la marcha de velocidad es constante. En el caso de un ventilador de secado grande en una fábrica que funciona todo el día a velocidad constante una vez que se ha arrancado, ya, el arrancador suave puede controlar el par de arranque aplicado al ventilador para proporcionar un arranque paulatino, ¿no? Hasta ahí todo en orden. Pero una vez que se alcanza la velocidad esperada, no se necesita control mientras no se proporcione un comando de par. Y esto es lo que se ve acá. A ver, no sé. Estaba buscando la curva del motor. Un ventilador grande que está en una aplicación de control de temperatura variará la velocidad a lo largo del, digamos, del proceso, ¿ya? Si es que tiene que tener velocidad variable, bueno será, pero para este caso mencionado aquí no. Y donde opera ese ventilador, la velocidad de giro afectará o regulará o modulará a partir de ahí la temperatura, ¿no? Entonces, eso se hace mejor con un variador. Y además que el variador puede controlar la velocidad en cualquier momento durante el proceso. Vimos para el caso de ventiladores, ahora para el caso de cintas transportadoras. El caso de cintas transportadoras, ahí es mejor utilizar un arrancador suave, ¿ya? A cualquier reemplazo de arranque directo o línea. El arrancador suave, valga la redundancia, arranca sin tensión mecánica, sin estrés mecánico. Otra aplicación, como referencia a todas las aplicaciones de bombeo, pueden utilizar ya sea un variador o un arranque suave. De hecho, la imagen que vimos hace un momento de la pasteurizadora es con arranque suave. Pero si se necesita modificar las velocidades, ¿no? Que es lo más común en bombas, porque el flujo aguas abajo de la bomba es variable, ¿ya? O el consumo de agua. Un beneficio adicional es que el arranque suave puede reducir el golpe de ariete, ¿no? Y eso, el golpe de ariete, lo único que trae es más estrés mecánico.
pero se puede reducir. Ahora, el variador puede realizar la misma tarea, pero además controlar la velocidad de la bomba durante el modo de marcha. ¿Ya? Entonces, como resumen de las aplicaciones, ¿ya? Ojo que esto más que una receta es una referencia. Cuando la característica de la aplicación es necesidad de voltaje, corriente y par, o voltaje, corriente o par, que tiene que ser reducido durante el periodo de arranque, es decir, no se requiere valores altos para romper la inercia o valores nominales. En esos casos se puede usar indistintamente, como ahí se ve, tanto un arrancador suave como un variador de frecuencia. Otra característica, no vamos a leerlas todas, solo algunas, ¿ya? Cuando el tipo de conexión es estrella-triángulo, se puede usar un arranque suave sí, y el variador definitivamente no. O cuando la aplicación requiere un par pleno a velocidad cero, es decir, una aplicación si fuera bombeo de shut-off, en ese caso un arrancador suave es la mejor solución por sobre un variador. ¿Ya? Este resumen de tipos de aplicaciones donde se hubiera optado por arranque suave o por variador, tendrá más, pero estas son las que a mi criterio las principales. Antes de ver las rampas, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Al espacio, dimensiones. El variador es generalmente más grande con excepción de potencias bajas. Creo que aquí lo mencioné ya. Estoy seguro que eso está. No está. Pero bueno, se refiere a eso, al tamaño. ¿Alguna pregunta adicional? Ahí también está el tema del costo y el presupuesto, ¿no? Cuando esto es un presupuesto limitado o un presupuesto que puede cubrir, el impacto del arrancador suave es menor, o sea, vale menos dinero que un variador de frecuencia. Mucho más si estamos hablando de un centro de control de motores con columnas de arrancador y variador y necesitan comunicarse, ¿ya? Entonces, si bien ahí el variador requiere mayor presupuesto, pero en el total de un centro de control de motores, por ejemplo, esa diferencia a favor se termina disipando. Porque el NSC tiene otros componentes como el PLC o las protecciones, un breaker motorizado, lo que fuera, que también impactan sobre el costo de un centro de control de motores, por ejemplo. Bien, si no hubiera más preguntas, son 5 minutos para las 9, hacemos una parada de 10 minutos, luego seguimos, quiero que veamos las rampas, 2 videos, y luego pasamos inmediatamente a las redes industriales para